Buenas noches, bienvenidos. Clase número 3 del curso número 2, Los secretos del árbol de la vida. Entonces, lo que dijimos que íbamos a ver en esta clase es la relación que hay entre las distintas partes del alma y nuestra vida cotidiana. Es decir, por un lado tenemos todo esto que sí es genial, el reino mineral y los reinos y la creación y todo esto, pero eso ocurrió hace mucho tiempo. La pregunta es, ¿cuál es la relación que hay entre todos estos mundos, entre todos estos niveles, de los cuales la mayoría son planos metafísicos, con la vida diaria? Porque en realidad pareciera ser que, bueno, así es como todo fue creado, pero la vida diaria son acciones, ¿sí? Es lo que hago todos los días. Entonces, y como estamos en el mundo de Malhut, en este mundo físico, bueno, ¿será que todo es Olam Asiá? Y sin embargo, no es así, y es muy importante entender cómo funciona las distintas partes del alma respecto a lo que hacemos diariamente. Porque en la clase anterior dijimos que las personas nacen con el nivel de alma de Nefesh, el más básico, el que es el mismo que tienen los animales, y eso sirve para los signos vitales. Entonces, si sirve para los signos vitales, solo con tener Nefesh ya podés estar jugando el juego. Pero si uno no recibe Ruach, sino hasta cuando empieza a crecer espiritualmente, y si, como dijimos la semana pasada, si la persona no tiene Ruach, no recibe Neshama, porque el Ruach es una vasija en donde entra el nivel de Neshama, con lo cual no tiene iluminación. ¿Sí? Ahora, está todo bien si esto fuera un tema 100% metafísico, por decirlo de alguna forma. Pero resulta que estas partes del alma, o para lo que potencialmente pudieran servir, y es lo que vamos a ver esta noche, si esas partes de alma no están presentes, hay una deficiencia en nuestra capacidad de interactuar no solo con este mundo, sino con todos los mundos. Habiendo dicho esto, vamos a ver a qué corresponden los distintos niveles del alma con nuestra actividad diaria. El primer nivel, aquí abajo, para la gente que está más allá, no sé si lo alcanzan a ver, el nivel de Nefesh corresponde a las acciones. Ahora puede sonar interesante, bueno, corresponde a las acciones. Y el nivel de Nefesh se gasta con cada acción. No es posible que un ser humano mueva la mano, haga ninguna acción física, sin que consuma como combustible primordial una parte de su Nefesh. Por eso, cuanto más hace la gente, más desgaste tiene físicamente, y eso produce efectos a largo plazo en el cuerpo. Sin embargo, es importante tener en cuenta este dato. El ser humano es uno de los, si no la única parte de la creación, que conservar energía le hace mal. ¿Sí? A diferencia de los animales, de las plantas, de las máquinas, de todo lo demás, el ser humano, cuanto más energía conserva, peor le hace. ¿Sí? Si es alimento, engorda. Si es amor, cuanto más de ese amor conserva y no lo da, más solo se encuentra la persona. El efecto que tiene en el ser humano es completamente lo opuesto que tiene en todo lo demás de la mecánica, en donde la conservación de energía es primordial a subsistir. Sin embargo, este nivel de alma, de Nefesh, que es el que tiene la mayoría de la gente, sabe que él se gasta con las acciones.
y como es el mismo nivel de alma que tienen los animales, la conciencia que tiene es sobrevivir, y por ende en ese querer sobrevivir quiere conservar energía, es decir, quiere hacer lo menos posible, y sobre todo lo menos posible por los demás, ¿sí? Porque si ya se le va a gastar una parte de su energía vital, no de su energía vital de lo que comió ese día o de lo que durmió, se le está gastando la cuerda, ¿sí? Un ser humano viene con una cantidad de cuerda o con una cantidad de pilas en la parte física, que eso es el nefesh, y las acciones gastan el nefesh. Ahora, depende qué acción hace la persona, ¿cómo se dice? Replenishes. Recarga energía, ¿sí? El tipo de acciones, ciertos tipos de acciones recargan energía, es decir, te dan una especie de créditos extra del nefesh. Ahora, este nivel de nefesh puede afectar el medio tanto como la acción pueda. Es decir, una persona utilizando este nivel de alma, nefesh, puede afectar lo que lo rodea según lo que sus acciones puedan hacer y el alcance de su acción. Es decir, el largo de su brazo, ese es el alcance. Y si en la punta del brazo tiene, no sé, un arma, entonces el alcance aumentó 200 metros. Pero es solo el alcance, el radio que afecta es el alcance del mundo físico. El siguiente nivel, ruach, ¿sí?, es el habla. La palabra ruach literalmente en hebreo quiere decir viento, y nosotros hablamos por medio de un instrumento de cuerdas y vientos. Tenemos cuerdas vocales, pero estas cuerdas vocales no se activan sino por el viento de nuestra respiración. Y de hecho está escrito en la Torá, en la Biblia, que Dios creó al hombre, pero el hombre que había creado no vivía. Y no fue hasta que Dios sopló en su nariz que vivió. La palabra soplar, Dios sopló, dice... es literalmente la palabra ruach, y ruach es ese nivel de alma. Hasta que la persona no recibe ese nivel de alma de ruach, que recibe una pequeña, mínima porción cuando cumple 13 años un varón o 12 años una mujer, no está realmente vivo. O sea, vive en este mundo, pero no es parte del mundo de los vivos, de la gente que puede hacer por el mundo. Ahora, cada vez que una persona habla, consume el nivel de alma conocido como ruach. Pero todos hablan, ¿sí? No es así, no es que todas las personas hablan, sacando a aquellas personas que nacen mudos o que quedan mudos. La mayoría de la gente habla. Bueno, si prestan atención, van a ver que según las clases sociales, según la capacidad de impacto que tiene la gente, no todos hablan igual. En Latinoamérica, no sé cómo es la situación, no conozco la realidad de cómo es esta situación en toda Latinoamérica, pero sé que en Argentina hay una parte importante de la población, más de un 20% de la población de Argentina, que no conoce más de 300 palabras. Es decir, que cuando uno a veces le llama la atención la forma en cómo se expresan a veces los políticos, pero hay un diseño detrás de eso, y es el hecho de que tienen hecho un sondeo de mercado y saben que una parte importante de quienes los votan no entienden esto. O sea, si estuvieran escuchando esto que yo estoy diciendo, no sabrían de qué estoy hablando, no porque hablo de Kabbalah, porque no hablan español, porque el idioma español que hablan es limitado a 250 a 300 palabras.
Con lo cual hay mucho de lo que nosotros hablamos para comunicarnos que ellos no lo entienden. Este nivel de... Sin embargo, después tenemos un montón de otra gente que parece mucho más sofisticada por herencia, ¿sí? Pero sin embargo no parecen ser tan espirituales. ¿Nunca les pasó de... Sobre todo pasa con los hijos, porque generalmente los hijos, toda generación posterior trae un nivel de avance en la corrección y en la evolución humana mayor al de sus padres. Es muy raro que no sea ese el caso. Y le pasa mucho a los padres que dicen, pero yo les digo y no me escuchan. Las palabras no significan nada. Que otra persona te escuche no tiene que ver con que sepas repetir un set de palabras, sino y únicamente tiene que ver con que puedas inyectar ruaj en esas palabras. Las palabras que la otra gente no escucha, y por eso a veces pasa, es una cosa que es muy común, empezás a estudiar, no sé, Kabbalah o lo que sea, pero empezás a estudiar algo que tenga que ver con espiritualidad, te encanta lo que escuchás y se lo querés ir a contar a otra gente. Hay gente que no puede, o sea, que sale de la clase y dice, uy, me pareció genial, y le preguntas, ¿pero qué dijo el profesor? Dicen, bueno, la verdad no me acuerdo exactamente qué dijo, pero estaba muy bueno lo que dijo. Bueno, ¿pero qué dijo? No me acuerdo. Hay gente que no tiene la capacidad de repetirlo, y hay otra gente que está en un peor estado, que es los que sí tienen la memoria suficiente para repetirlo, pero no tienen hecho el trabajo espiritual que conllevan esas palabras. Con lo cual, lo que seguramente va a hacer esa persona es lo que nosotros llamamos quemar a un alumno, a un potencial alumno. Va a ir, a lo mejor el tipo tiene cierto interés, por eso te preguntó, pero ¿qué te enseñan en la clase de Kabbalah? Y resulta que la persona le cuenta todo y le dice todo. Y el otro dice, menos mal, ahora ya sé que la Kabbalah es una estupidez. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no le llegó, no le hizo, no escuchó toda una teoría, todo esto, lo otro, decía, escuchó y dijo, es una locura, no tiene ningún sentido. ¿Por qué no tiene ningún sentido? Porque las palabras son solo envases. Las palabras son un envase y un contenedor, y lo que tienen que contener es ruaj. Si las palabras están llenas, las palabras, por más que sean pocas, llegan. Y muchas veces pasa lo opuesto, que la gente escucha y no entiende, ¿no? Y quiere entender, y no se trata de estudiar Kabbalah particularmente, seguramente no es lo mismo si estás estudiando medicina, y seguramente tus pacientes van a querer que sí te acuerdes y que sepas exactamente el procedimiento. En el estudio de la Kabbalah, muchas veces acordarse lo que uno aprendió no es necesariamente lo mejor. Lo que uno necesita llevarse de estas clases es saber qué hacer en el momento determinado en tu vida donde tenés que tomar esa decisión, o donde tenés que ir a la derecha o a la izquierda, o decir que sí o que no, o percibir una cierta situación sin antes tener que haber pensado qué diría la Kabbalah acerca de esto. En el momento en el que estás diciendo, bueno, pero según lo que aprendí, ¿es A o B? Es porque todavía, no digo que esté mal, el primer paso es empezar a cuestionar lo que tenés enfrente, y en lugar de compararlo con la corteza reptiliana, con la conciencia de la serpiente, que era como veíamos antes, bueno o malo, decís ahora, bueno, es perfecto, bueno, perfecto, ¿para qué? Y habría que preguntarle a Javier para que, bueno, si todavía te pasa eso, es parte del proceso, pero lo que tiene que terminar ocurriendo es que no tengas que pensar
¿qué diría la Kabbalah acerca de esto? Porque lo que nosotros venimos a aprender acá no es aprender textos cabalísticos, venimos a aprender a pensar. Y uno sabe que aprendió cuando te sale solo, cuando no tenés que... o sea, cuando la primera reacción que tenés es decir, es perfecto, no decir qué dice la Kabbalah acerca de esta situación. Entonces, estos mundos, siempre cada mundo superior controla a un mundo inferior y es imposible que sea de otra forma. Nunca puede ocurrir que el pueblo derroque a un gobierno. Jamás. No existe la idea de que un pueblo derroque a un gobierno espiritualmente. Siempre van a ver cuando pasa eso, hay un caudillo, alguien que está guiando a ese pueblo. Si prestan atención, la mayoría de la gente del mundo que está en ese nivel más primitivo es la gente que es la masa, es la gente que trabaja, es el 90% de la población del mundo, que hacen lo que alguien les dice que hagan. Ese otro 10% son los que dicen qué hacer. La gente que tiene desarrollado el nivel de Ruach son los que dan órdenes. Y no necesariamente implícitamente en una orden, te ordeno que hagas tal y tal cosa. Pero por eso a la mayoría de los países que no son monarquías tienen sistemas parlamentarios. ¿Sí? De lo que se trata el gobernar sobre los clanes. ¿Sí? El hombre armó clanes para defenderse de sí mismo, básicamente, que la idea del clan es defenderse de esta especie de falla que tiene el ser humano, que cuando duerme se le duermen los dos hemisferios del cerebro. ¿Sí? Somos el único animal que le pasa eso. Todos los demás animales alternan los hemisferios, por eso cuando vas a tocar a tu gato que parece que está dormido, se despierta. Y no es porque tiene un sexto sentido, es porque la mitad del gato estaba despierto. El ser humano se da cuenta que tiene esto, o sea, solo con ver un bebé te das cuenta que está dormido y están regalados. Les podés hacer lo que sea y ni siquiera se despiertan. Y arquetípicamente forman la idea del clan. ¿Sí? Bueno, mientras yo duermo, vos defendeme. Y bueno, pero ¿y qué tal si todos queremos dormir a la misma hora? Bueno, construyamos juntos una pared, la ciudad amurallada. Y bueno, ¿qué pasa cuando viene otro pueblo que quiere quedarse con lo que hay adentro de mi ciudad amurallada? Bueno, entonces tengamos un ejército de los más fuertes. Bueno, pero ahora tenés un montón de gente armada viviendo entre la población y eso conlleva un cierto peligro. Bueno, tengamos un rey, un presidente, un parlamento, un lo que sea. Estas divisiones políticas no son otra cosa más que manifestaciones de los distintos niveles de alma. El ejército es en realidad, no es una persona, es la pistola que sostiene una persona a quien alguien le dice qué hacer. ¿Sí? Y así se forma la pirámide. Entonces, cada vez que un pueblo supuestamente derroca a un gobierno, a un presidente, es porque ese presidente actual perdió la capacidad de inyectar ruaj en su labia, en lo que le dice al pueblo, y el pueblo ya no le cree. Porque fíjense que no tiene nada que ver con que el político cumpla las promesas que hace. ¿Sí? Porque estadísticamente los políticos nunca cumplen las promesas y la gente igual los vuelve a votar. ¿Sí? Si no no existiría el concepto de la reelección. Y sin embargo en todos los países del mundo pasa que más tarde nadie votó a ese gobernante que había ganado con el 65% de los votos. ¿Sí? Y no es porque el 65% de la población se fue del país, sino porque
tenemos esta otra parte, que es el no hacernos cargo de las decisiones que tomamos. Por encima de este nivel, ¿sí?, viene el nivel de Neshama. Neshama provee pensamientos profundos. Por cierto, me olvidé de decir en el nivel de Ruach, la idea, esa idea bíblica de los profetas y de Ruach HaKodesh, de inspiración divina, la palabra inspiración es la misma palabra en hebreo que viento o que aliento. ¿Sí? La idea de la inspiración divina es parte del mundo de Yetzirah. Cuando vos estás inspirado ¿para qué? Para hacer algo. La inspiración te sirve para ir a, si sos un artista, para ir a pintar, si sos un músico, para sentarte a escribir, pero la inspiración en sí no es la fuente de la idea. Lo que pasa es que con el trabajo espiritual que hace la persona consigue niveles de alma de Ruach, y esos niveles de alma de Ruach automáticamente se forman en receptáculos o en vasijas para la iluminación. Y lo que entra, ¿sí?, el pensamiento que entra, produce inspiración, pero el nivel de la inspiración es la inspiración de ir a hacer, de ir a plasmar, a que termine manifestándose físicamente. Por ejemplo, no sé si fue en esta clase o no, creo que fue en el curso 3, hablamos de Mozart. Mozart, que escribió estas impresionantes sinfonías, pero no solo Mozart, Beethoven dijo lo mismo. La mayoría de los grandes de la música clásica, nosotros los vemos como los grandes compositores, pero ellos contaron que ellos oían las sinfonías y después las escribían. No es lo mismo sentarse a componer algo y decir, bueno, ¿cómo me gustaría que suene? El punto es que la gente que lo ayudaba pensaban que estaba medio loco, porque el tipo tarareaba melodías que no es que las estaba componiendo, porque en esa época no es que eran grandes músicos, no había radio ni televisión. Entonces, si tenías una fiesta, contratabas a alguien para que te escriba música para tu fiesta. No o sea, si querías tener una música nueva, distinta en tu fiesta, tenías que pagarle a uno de estos tipos, y estos tipos que hacían se sentaban y escribían. Sin embargo, estos otros grandes no escribían la música, que sí se sentaban en el órgano y repetían, y visto desde afuera se veían como si estaban locos, porque en realidad lo que estaban haciendo es que estaban tratando de copiar en el órgano lo que ellos escuchaban. Ahora, ¿de dónde lo escuchaban? ¿Sí? Lo traían grabado en su alma. No, a medida que bajan, cada uno de nosotros tiene un cierto talento para hacer algo. Y si no estamos trabajando en eso, en lo que tenemos un cierto talento para hacer, difícilmente puede ser que bajen paquetes de información desde los mundos, desde Atzilut y desde Briah. Porque lo que busca, esto bueno, lo vamos a mencionar en el transcurso de la clase de hoy, lo que buscan estos intelectos es gente capaz de manifestarlo. Entonces, si vos estás trabajando de algo que no es lo que te gusta hacer y que no te da placer, olvídate de que te pase esto, de que un día vas a tener... Es al revés, tenés que empezar a hacer lo que te gusta hacer y después va a venir a través de eso los intelectos para que en eso que estás haciendo seas sumamente exitoso. Nadie te va a venir a regalar porque uno tiene que postularse a esos intelectos, no es al revés. Entonces, esa verdadera iluminación de ser un Beethoven, un Mozart, un Picasso, quien sea, para un Messi, ¿sí?, viene de el decidir dedicarle toda tu vida, es decir, toda la energía
que vas a consumir de ese alma que te dieron para hacer eso en lo que tenés talento. ¿Sí? La vez pasada escuchaba, le preguntaban a Messi qué hace cuando no está jugando. Juega a la Play. ¿Y qué juega en la Play? ¿Autitos? Pac-Man, no sé qué cosas se juegan hoy en la Play. Juega al fútbol. Y vos decís, ¿cómo puede ser que juegue al fútbol? Está todo el día jugando al fútbol. Y sí, y seguramente cuando sueña en jugar al fútbol. ¿Sí? Y por eso es el mejor del mundo. ¿Sí? No es al revés, no es que nació el mejor del mundo. Es una decisión. ¿Sí? Ahora, para el resto del mundo a lo mejor se ve como un autista. ¿Sí? Porque lo han llamado así, bueno, pero Beethoven, Mozart, Picasso, todos a ellos fueron considerados locos, autistas. O sea, de lo que se trata al final es si sos feliz haciendo lo que... Porque al final todo aquel que te llama de una forma o de otra no vive en tu cuerpo, ni en tu vida, ni en tu mente. ¿Sí? Ok, entonces... este descenso de iluminación produce el verdadero propósito del trabajo espiritual, que es el deseo de adhesión con el Creador. En el momento que una persona empieza a recibir intelectos divinos, quiere ser como Dios. ¿Qué quiere decir quiere ser como Dios? No es que se le infla el ego, porque estos intelectos divinos son intelectos humildes y generalmente son intelectos que no son fáciles de digerir. A cualquier persona común ante la impresión de estos intelectos, seguramente la primera emoción que les produce es miedo. ¿Sí? Es una mezcla de la alegría de haber podido pensar algo que puede ser grandioso, pero al mismo tiempo la inseguridad o el miedo de saber si vas a ser capaz o no de manifestarlo. Sobre todo, al principio, a Messi se le ocurre en el momento de tirar un tiro libre cómo lo va a hacer, y a lo mejor es de una forma que nunca antes se le había ocurrido. Pero la primera vez que tuvo que patear un tiro libre y le pasó esto de recibir un intelecto, hacerlo de una forma distinta, no es tan simple. Sobre todo porque la mayoría, no sé si alguna vez habrán escuchado, hubo una vez me imagino que todos están al tanto que la mayoría de la gente del mundo odia sus trabajos. ¿Sí? Hace ya fue hace mucho tiempo, ahora más de 10 años, leí una encuesta que hicieron en Francia. Decidieron hacer un trabajo de encuesta a la gente que viajaba en el subte, si les gustaba o no el trabajo a donde estaban yendo. ¿Sí? Entonces agarraron una muestra de 1000 personas. ¿Sí? 1000 personas, no sé si saben un poquito de encuestas, pero hacer un censo de 1000 personas, o sea, hacer una encuesta de seguimiento de 1000 personas no es nada simple. ¿Sí? Es una muestra sumamente importante. Agarraron 1000 tipos, mujeres, hombres, lo que sea, que estaban en el tren yendo a trabajar, y les pidieron si querían ser parte de una encuesta. Y lo que tenían que hacer es, durante un mes, primero les tomaron ¿cómo se dice? Un interview, una entrevista de cuáles eran las capacidades que tenían, cuánta plata tenían en el banco, qué habían estudiado, un montón de parámetros para encuestarlos. Y después les dijeron que durante un mes anoten las ideas que se les ocurrían. Les dijeron, piensen en qué podrían hacer si no fueran a trabajar a ese lugar, y anótenlo. Cada vez que les venga una idea de una actividad distinta, algo que quisieran hacer, anótenlo. Descubrieron que con esta encuesta, que la gente que odia su trabajo piensa, no me acuerdo si era, no sé si era más o menos, pero no era justo 2,5, no sé si era 2,3 o 2,7 pensamientos viables por semana. O sea, cada día de por medio, que iban de los 5 días que iban a trabajar, una de las ideas que se les ocurría, si lo comparabas con cuánta plata tenían en el banco, qué educación tenían, qué aptitudes tenían un alto grado
por lo menos 2,7 respuestas por semana de éxito. Decían, bueno, estadísticamente, una persona que tiene estas cualidades y quiere hacer esto, ¿tiene éxito? Bueno, de las 10 cosas que se les ocurrían, 2,5 eran buenas, podían... Ahora esto quiere decir de que en una semana promedio, una persona que quiere hacer algo distinto, estas personas por lo menos, estas 1000, tenían buenas ideas de qué podrían hacer. Pero ¿qué hacían el día siguiente de tener esa buena idea? Volvían a ir a trabajar ese trabajo que odian. ¿Sí? No hubo uno solo de los 1000 que a la mitad del mes diga, te agradezco lo de la encuesta, no voy a seguir porque voy a empezar voy a empezar a probar de hacer eso que se me ocurrió la primera semana. Ahora, la clave del por qué la gente no puede se divide en 2 etapas. Una, sienten inseguridad respecto a su capacidad de manifestarlo. ¿Sí? 2, el deseo que los motiva es egoísta. ¿Sí? Están pensando en que odian su trabajo y quieren algo que les guste. En realidad, con esa conciencia, hay mucha gente que sí cambia de trabajo, y gente que cambia de trabajo una vez cada 3-4 meses. Y cada vez que cambia de trabajo, al principio, la primera semana, este es el trabajo que él realmente estaba buscando. Pero 3 meses después, no, al final me di cuenta que eran todos que son iguales a mi trabajo anterior. Y es cierto, los 2 trabajos y la gente alrededor son todos iguales. Toda la gente del mundo es igual. Todas las empresas son iguales. Respecto a la percepción que tiene una persona, porque la percepción que una persona tiene de su medio siempre es autorreferencial. Después, cuando entremos en el curso 3, vamos a explicar con mucho más detalle este statement, ¿cómo se dice? Esta afirmación. Todo lo que la persona ve afuera es autorreferencial. Entonces, todos los trabajos del mundo están llenos de gente egoísta, siempre y cuando la persona esté yendo a hacer eso desde un lugar de egoísmo. Ahora, lo que vamos a ver, y lo contrario sería, que es algo que empieza a ocurrir solo cuando la persona empieza a subir esta escalera, lo contrario es, ¿por qué lo quiero hacer? Porque quiero ser como Dios, no como egocéntricamente, sino ahora que siento cómo es ser Dios, ¿sí? Ser un gran jugador de fútbol, sé que puedo ser bueno en esto, porque no hay nada más terrible para una persona que saber que es malo haciendo lo que hace. ¿Sí? Que hay otros que son mucho mejor. La persona quiere más. El desarrollo del Ruach y el recibir iluminación le produce automáticamente deseo de más. ¿Pero de más qué? De más cercanía con ese tipo de intelectos. Hasta que la persona se convierte finalmente en un creador compulsivo. En una persona que no puede ver, en 2 aspectos no puede ver el mal. Una, no lo ve como mal, pero por otro lado, ve que puede ser mejor. Y si le das un poco de hilo o de recursos, enseguida le vienen los intelectos porque no hay tanta gente que piense de esta forma, les llegan los intelectos de cómo se puede hacer mejor. Lo que pasa es que en el proceso, si la persona, o lo que hace la mayoría de la gente, la motivación es la retribución, empieza la imagen en el televisor intergaláctico de Atzilut, tenés que empezar a mover la papa y las antenas y los... Ahora lo que vamos a ver es cómo funciona todo esto que vimos anteriormente,
¿Cómo funciona respecto al árbol? Esto es parecido a lo que habíamos visto en la primera clase donde mostramos un parsuf con todos las sefirot adentro, pero ahora lo estamos viendo todo junto y es solo para ver esta idea de que Keter corresponde a el todo. En el curso y sé que algo de lo que van a escuchar ahora, si ya escucharon el curso de los secretos del éxito, va a sonar algunas partes repetitivas, pero en el curso de los secretos del éxito lo mostramos al revés. Empezamos así, sin nada, y empezamos y construimos el todo. Pero en realidad, como ocurre en nuestras vidas, es de esta forma. Siempre que aparece la posibilidad de precipitar y manifestar una cierta realidad correctora de una realidad anterior, aparece toda junta en un principio. Toda. Eso que sentís cuando te enamorás y te imaginás una vida perfecta con esa persona y ves hijos y la casa y ves toda esa película, no es una ilusión. Eso es cierto, eso es el todo. Es lo que podés tener si te lo ganás. Cuando una persona, cuando Mozart oía una sinfonía, escuchaba todo. Entonces, cuando estos grandes músicos escuchaban esa sinfonía, lo escuchaban todo. Toda completa en una fracción de segundo. Ahora viene si estás emocionalmente armado, sólido, para poder manifestarlo físicamente. Esto es cierto en una empresa, en la producción de un producto, ¿sí? La creación y generación de un producto, en una relación de pareja, en la relación con tus hijos. El día que nace, ¿sí? Hoy justo un amigo en Estados Unidos su esposa tuvo un bebé, nació hoy. ¿Sí? Uno lo ve al bebé y ese día te imaginas toda la vida ¿sí? Y sobre todo los primeros años, ¿sí? Cuando todavía no contestan y hacen lo que sea que uno quiere, pero después no es tan simple. Es más, es cada vez más difícil pareciera ser, ¿no? Y esto depende, lo que uno ve al principio es el todo. Ahora vamos a ver cómo se fragmenta este todo, cómo viaja y dónde es realmente donde entra nuestra interacción. Lo primero que tenemos siempre, y es lo que ya hemos explicado muchas veces, es que de esa idea completa del todo, lo primero que aparece es un flash. El mundo de Atzilut, o lo que conocemos como la Sefirá de Jochma. Jochma quiere decir sabiduría. La sabiduría es algo que existe por sí misma. ¿Sí? Es como el árbol en el medio del bosque. Estimamos que está ahí, hasta que no vas al bosque y lo ves y lo podés tocar o te muestran una foto, es una idea. ¿Sí? No, bueno, pero alguien ya fue al bosque. No, sí, ya sabemos que alguien fue al bosque y nos contaron que sí, el bosque está lleno de árboles. Hay gente que estuvo en Atzilut, en este lugar de sabiduría, y dice que ahí está lleno de sabiduría. Pero esa sabiduría existe aunque nosotros no entremos en contacto con ella. ¿Sí? No nos necesita a nosotros para existir. Si bien no nos necesita, en el momento que entra en contacto con Binah, cuando ese flash, ¿sí? Que se ve como un todo, entra en contacto con este cerebro fragmentado, que es el hemisferio izquierdo de nuestro cerebro, empieza a tratar de traducir. El mundo, el proceso creativo, es un proceso de traducción. ¿Sí? Crear algo es traducir desde el idioma de lo divino del mundo de Atzilut hacia un idioma físico que es el de este mundo en el que nosotros vivimos.
Por eso es complicado cuando la gente intenta forzar la creatividad. No es algo que es posible, ¿sí? Es cierto que el deseo adquiere mayor cantidad de intelecto, de Jochma, de esa sabiduría, y hace que ahora sea más fácil que entiendas lo que la idea está diciendo. Pero hay que verlo como si fuera un idioma. Cuando la persona que se dedica a hacer cosas creativas, y en realidad todos los seres humanos deberían de hacer cosas creativas todo el tiempo, en lo que sea que trabajes, en cómo barres la calle, si, lo que sea que es el trabajo que una persona hace, puede hacerse de forma creativa. Permiso. Cuando a la persona no le sale ser creativo, es porque en realidad no escuchó bien, no entendió bien. ¿Sí? El deseo sirve como un medio, el deseo de querer y empezar a tratar de plasmar algo en el papel puede servir, pero lo que uno está buscando, y es importante entender esto, es que descienda desde Jochma más información. Una vez que la información desciende y se juntan los dos hemisferios, el proceso creativo es imparable, por lo menos intelectualmente. No estamos hablando de ir a plasmarlo físicamente, pero intelectualmente el proceso creativo es imparable. ¿Por qué? Porque no necesita porque es infinito. Porque no necesita de medios, no tenés que tener plata en el banco o materiales o cosas para imaginarte. ¿Sí? Imaginarse algo es algo que es gratis, es carísimo igual. ¿Sí? Es carísimo porque consume tu neshama, los pensamientos profundos, lo que ocurre acá arriba, porque el nivel de neshama corresponde a binah, lo que ocurre aquí arriba es uno de los recursos más caros que hay, porque es de lo que menos tenemos. Entonces, más vale que si estás consumiendo de tu capacidad de tener pensamientos profundos, no sea el vicio. Es decir, que tengas la capacidad y la predisposición de manifestarlo en este mundo. Si no, guarda tus pensamientos profundos para cuando te llamen de la escuela de tu hijo, cuando tengas que resolver otras cosas en tu vida donde vas a necesitar de ese tipo de pensamiento. Entonces, pensar aparentemente es gratis, pero no es tan así. Porque al final, cuando a la persona le pasa que se le acaban las ideas y no sabe qué hacer, es por una razón muy simple. Es porque todas las veces anteriores que pensó, al final no hizo. Cada vez que el tipo se le ocurre una buena idea mientras va a trabajar para hacer un trabajo distinto y no renuncia de su trabajo, cada vez tiene menos chance de que le llegue una buena idea. ¿Sí? Lo que sí es probable que le pase es que le llegue un telegrama de despido o alguna situación mucho más traumática para que después de un periodo fuerte de carencia, de falta, valga la pena hacer lo que vino a hacer. Sea porque esté jugado, es decir, no tenga nada que perder, ¿sí? O porque entienda que es más valioso ser feliz que tratar de hacer feliz a otros. ¿Sí? Y la clave de realmente ser feliz es tratar de hacer feliz a todos, no a otro. ¿Sí? Hay una diferencia entre hacer en pos de la aprobación de otro que hacer para todos, sin importar quién sea. Entonces, inmediatamente después, el proceso empieza con la iluminación, con la idea, eso genera la activación del proceso creativo y es automático, ¿sí? Te pones a pensar, y si lo podés detener al proceso de pensamiento creativo es porque la idea no viene de Atzilut. ¿Sí? Si la idea no viene si no es verdadera sabiduría, no viene de Atzilut. Ahora, Binah es el entendimiento literalmente Binah quiere decir entendimiento de esa sabiduría. Y
Y en el momento en que uno empieza a entender esa sabiduría, comienza a convertirse en algo práctico. Y es el equivalente a haber ido al bosque y saber que el árbol realmente está ahí. El primer estadio de la luz, una vez que baja de el mundo de Briah, de Binah, es el primer estadio emocional, que es el amor. Dijimos antes de empezar con esta parte de la clase que los dos lugares en donde falla la gente es una, en el miedo a no ser capaces de manifestarlo correctamente, y muchas veces tiene más que ver con miedo a, no es por qué será del mundo si yo no lo puedo manifestar correctamente, mejor que lo haga otro, no, tiene que ver con cómo se van a reír de mí si me embarco toda mi vida en esta empresa y resulta que no funciona. Sí, es una cuestión de ego, no de cómo el mundo necesita esto, es mejor que lo haga alguien más capaz, ¿no? Entonces, es el miedo a no poder manifestarlo. Y número 2, el deseo egoísta. Uy, ¿cuánta plata voy a ganar si me sale esto? En el momento que la primera vibración o emoción que hubo es ¿cuánto voy a recibir a cambio? Anda a la siguiente idea. Esa idea ya está echada a perder. El proceso de pensamiento creativo, intelectual, siempre tiene que descender primero hacia quién se va a beneficiar. ¿Qué tiene esta idea para dar y para agregar valor al mundo? Si no, lo peor que te puede pasar es que al principio te salga. ¿Sí? Te salga bien y lo puedas manifestar y no sepas que en realidad lo que manifestaste tiene una semilla egoísta, con lo cual va a empezar a atraer egoísmo. ¿Y qué pasa cuando atraes egoísmo a un producto, a un proyecto, a una empresa, a una relación de pareja? El otro quiere más por menos. ¿Sí? Y eso generalmente lleva a una bancarrota, llámese divorcio, enfermedad, lo que sea. La otra parte le gusta el producto, pero lo quiere por menos. ¿Por qué? Porque cuando ve el producto, lo que se le despierta es egoísmo. ¿Por qué? ¿Porque el tipo es egoísta? No, porque vos le estás dando el producto de la misma forma que la palabra es un envase para la intención de la persona cuando está hablando. El producto es un envase de la intención de su creador. Entonces, si el tipo lo que quería era recibir, la persona que viene a comprar quiere lo mismo. Podrán decir lo que sea que quieran decir de Steve Jobs, ¿sí? Que era un tirano, que maltrataba a los empleados o lo que sea, pero la intensidad de su deseo de dar un mejor producto es fácilmente reconocible en ver cómo la gente hace colas en los negocios donde venden. La gente, para un mismo individuo que para su empresa tiene que comprar 4 PCs, las compara, se fija, ve cómo puede hacer para gastar la menor cantidad de dinero posible para comprar una PC para su casa, para su empresa, lo que sea. Pero cuando él se va a comprar una Mac, se fija cuál es la más cara que hay. Lo veo todo el tiempo, ¿eh? Tengo gente que conozco que sale la nueva Mac y va y se la compra y es un poquito mejor y es un poquito más linda y ese cosa, y van y gastan $3,000 en una Mac y después pelean con los proveedores por si pagan $350 o $400 por una PC. La utilidad supuestamente es la misma y de una marca o de un producto quieren recibir la mayor cantidad de prestación por el menor precio posible, y del otro producto que parece ser exactamente lo mismo, no les importa pagar lo que sea. ¿Sí? Y no existe el concepto de entrar a un negocio de computadoras, de la marca que sea,
y que tenga colas de gente esperando afuera para comprar y que tengan 40, 50 vendedores que no den abasto Y uno se pregunta, ¿cuál es el fenómeno? El fenómeno es simple. Al principio de esa empresa había un loco que era el dueño de la empresa, que cuando todos le decían nos vas a fundir porque gastás mucho más plata en los gabinetes de colores, en la formita, en esto, lo otro, el tipo decía, bueno, pero si no es así yo no quiero hacer computadoras. ¿Sí? Es decir, si no puedo dar algo mejor, para eso que lo haga Bill Gates, ¿sí? Que de hecho eran amigos. Entonces, lo primero tiene que ser qué podés dar, qué podés agregar en valor. Si no, borrar y esperar otra idea. Ahora, inmediatamente después, sí viene Gevurah, que es el deseo, el verdadero poder. Gevurah también quiere decir, no es la palabra poder. En inglés hay una palabra que es perfecta, que es might. A ver. Sí, no, es poder, pero un poder así majestuoso. El verdadero poder de la acción viene de Gevurah. En hebreo no es heroísmo. ¿Cómo? Heroísmo. Tiene una connotación, porque es el deseo que te lleva al arrojo total. Might, no, es como la fuerza, pero la de un superhéroe, ¿no? Ese es el concepto de Gevurah. Es deseo, ¿sí? Con lo cual puede convertirse en lo máximo del egoísmo, pero por eso viene después de que pensaste en los demás. Ahora, si lograste manifestar una gran cantidad de qué le puedo dar al mundo, ahora está bien que pienses, no solo está bien, es necesario, porque sin Gevurah no va a haber verdadero poder. La fuerza para ir y hacer viene de lo que vas a recibir a cambio, porque lo que vas a recibir a cambio llena a tu esencia, a tu verdadera esencia, que es ser la vasija del mundo infinito. Ahora, si entendés que es en este orden y que tiene que haber un balance de los dos, si se te ocurre que querés mucho más, ¿sí? Recibir mucho más de lo que ibas a dar, ¿cuál es la próxima tarea que tenés que hacer? Balancear esos dos. ¿Cómo? Nunca restringiendo el deseo. Nunca. Lo que tenés que hacer ahora es aumentar el dar. Porque lo que viene después, no tan rápido, lo que viene después es Tiferet. Tiferet es una de las formas o es una de las emociones mediante las cuales uno puede lograr balancear a estos dos. De hecho, Tiferet, en el verdadero funcionamiento del árbol, no tiene una entidad propia per se. Ahora, Tiferet corresponde a la emoción de la belleza. De la única forma que uno puede aumentar en la misma proporción lo que va a dar con lo que va a recibir es incrementando belleza. Si uno tiene un producto, es más fácil verlo en un producto, pero es lo mismo en las relaciones de pareja y en todas las situaciones. Si uno tiene un producto que quiere comercializar y ya vio que la gente lo quiere, ¿sí? Ya pensé en el amor y en el dar y sé que mucha gente lo va a querer y se va a beneficiar. Y también sé que si eso sucede voy a ganar mucho dinero. Y me pongo a pensar, pero me gustaría ganar aún mucho más dinero. Bueno, pero ¿cómo hago para dar más si el producto tiene una cierta utilidad? Sirve para X cosa. ¿Sí? Lo que sea que pueda ser, para lo que pueda servir el producto. Una de las formas es agregando belleza al producto. Y uno puede decir, no, bueno, es algo totalmente superficial. Esto no era una clase de espiritualidad, no es... No, la belleza física en este mundo es una indicación de mayor cantidad de energía.
Si uno puede hacer dos objetos y los puede hacer que hagan lo mismo, y uno puede ser un Frankenstein y otro puede ser un objeto bello. Entonces, ¿cómo puede ser que hay gente que sigue comprando cosas? Porque lo que se está comprando no son objetos. El objeto es un envase. Y la belleza que tiene el objeto muestra el deseo del creador en transmitir su energía. ¿Sí? Por más que sea exactamente igual, dos platos de comida igual de ricos, el plato de comida que lo decoraron y lo armaron y tiene una estructura y le prestaron atención a que tenga una distribución de colores y todo eso, a lo mejor el gusto es lo mismo que el del locro. ¿Sí? Pero vos ves un plato y no digo que esté bien o mal el locro o lo que sea, pero hay una diferencia en la atención puesta en el entregar un producto bello. Esa atención te permite recibir más al mismo tiempo que estás dando más. ¿Sí? Arreglarte para tu marido o para tu esposa, no cuando salís a la calle. Sí, que la gente generalmente hace lo contrario, se arregla para salir a la calle cuando se llega a la casa, porque es un lugar de confort. Sí, ya sabemos lo que le pasa a la gente en sus zonas de confort. En un lugar de confort se desarman. Entonces uno dice, pero entonces, ¿para qué era ese deseo de embellecimiento? ¿Para darle más a quién? Bueno, está bien, a tus compañeros de trabajo, todo genial. Pero después no te sorprendas si en tu vida amorosa, familiar o lo que sea, los efectos que tenés no es lo que quisieras. ¿Sí? Porque esto es lo que le pasa al ser humano, toda energía que conserva se pudre en él. Toda energía que da se renueva y se reavive. Entonces, después de Tiferet viene Netzach. Netzach literalmente quiere decir victoria, pero lo que proyecta es la energía de la perseverancia. Ahora, este es un punto crucial dentro del proceso. La mayoría de la gente interpreta perseverancia con tosudez. ¿Sí? Perseverar es imponerse ante otros. La realidad metafísica o espiritual de la perseverancia es el perseverar. Si se fijan, Netzach está en la columna derecha, es el perseverar el apoyo de esta columna. Solo los muestro para que ahora vamos a explicar qué es y ahora regreso a Netzach. Estas dos sefirot, Netzach y Hod, son los soportes del árbol, son las piernas del árbol. Entonces, el trabajo y los dos sostienen cada una de las columnas. El árbol comienza y termina en el centro, pero tiene, ¿sí?, como una persona, ¿sí? Nosotros somos vitalmente nuestro tórax, nuestro tronco, pero tenemos piernas y brazos que sirven para equilibrar al torso, al centro de la persona. Lo que sostiene al árbol del lado derecho es la perseverancia, y la perseverancia tiene que estar puesta solo en el lado derecho. No podés perseverar en tu deseo, o perseverar en la belleza, o perseverar en querer ser más creativo. Tenés que perseverar en lo que querés dar. Cuando no tenés inspiración, cuando no te sale, cuando las cosas no funcionan y no se precipita fácilmente, es porque te olvidaste de lo que querías dar. El Ari Rav Yitzhak Luria dice que el único trabajo que la persona tiene que hacer
para que algo ocurra, algo que él imaginó, termine ocurriendo físicamente en este mundo, es concentrarse y perseverar en qué es lo que la idea original tiene para dar. ¿Qué es perseverar en qué es lo que la idea original tiene para dar? Solo la columna derecha. Entonces, una pierna es netzach, la perseverancia. Perseverar no en imponerse ante los otros, sino en concentrarse en el qué dar. El Ari dice que cuando la persona hace eso, se convierte en un imán para que todos los medios necesarios para manifestar la idea ocurran. Y va al extremo de decir, si a la persona se le ocurrió hacer algo que requiere de un mineral que el mundo hoy no conoce, en otro lugar del mundo un minero, un millonario, magnate de la minería, se va a despertar un día y va a decir, voy a poner miles de hombres a trabajar en esta mina para ver qué sale de acá, y lo que va a sacar es lo que este señor necesita para hacer su idea. Ok, la siguiente pata es Hod. Hod es lo que la palabra Hod quiere decir esplendor, pero la emoción que denota es la humildad. La palabra Hod viene de Oda'a en hebreo, que quiere decir suprimir, ¿sí? Como aplastar, y de lo que se trata de aplastar es del ego. Uno sabe si lo que está haciendo tiene realmente un propósito espiritual cuando no hay ego de por medio. Y este es el lugar, este es el momento en donde uno tiene que preguntarse si eso que se imaginó, eso que vio y eso que decidió crear y toda esta idea es algo que realmente el público lo quiere, o soy yo tratando de imponerme con mi idea sobre los demás. Si no existe esa humildad, ese momento de humildad de decir, de a lo mejor preguntarle a alguien, decirle, mira, ya hice todo esto. ¿Sí? Es casi un momento de inseguridad en el proyecto, porque lo que ocurre en realidad metafísicamente es que la luz de la idea, una vez que pasa por Ima, por Binah, que es la figura de la madre comienza a amamantar a esa idea. El pensamiento creativo que tuviste es lo que le da de comer a la idea. Pero llega un momento en donde la idea creció lo suficiente como para destetarse de la madre. Y lo que ocurre en Hod, que es lo que le pasa a la gente cuando empieza a físicamente tratar de manifestar la idea y siente que es un mundo. No es tan fácil como parecía por eso era importante decidir qué era lo que querías recibir acá arriba, porque si tratás de decidir con esta columna izquierda desde el lugar de ver cuánto trabajo tenés que poner, ahora vas a querer que te paguen 10 veces más por el producto y seguramente tu público no va a estar dispuesto a pagarlo. ¿Sí? La gente que deja para después el decidir qué quiere recibir, le suele suceder eso. O se queda sin energía porque al no tener deseo no tiene poder, o decide más tarde y lo que quiere es muchísimo más de lo que su producto vale. Porque no sé si alguna vez les pasó de ir a comprar una casa, vas a comprar, yo tuve licencia de broker de inmobiliario en Estados Unidos y me cansé al final terminé haciendo solo financiación de compras, porque me cansé de llevar gente a ver casas donde ocurren dos cosas. Una, la persona que entra a la casa a comprarla parece que se olvida que la pintura existe y te dice, no, esta casa no me gusta porque esa pared verde no me gusta. ¿Sí? Y se puede pintar, ¿sí? Una casa es la casa, no de qué color está pintada la pared. Y después está el otro tipo, el dueño, que dice, pero ¿cómo? Si esta casa yo la pinté de verde. ¿Sí? Para él, que la casa esté pintada de verde es la mejor cosa que existe en el mundo, porque a él le gusta. ¿Sí? Entonces, si a la persona le gusta tanto su producto y no tiene humildad respecto a ver, bueno, pero ¿qué le parece a los otros? ¿Sí? ¿Qué le parece al otro? ¿Es realmente un producto deseable? Y por eso el tipo uno piensa que la pared verde es un hándicap para la casa, es algo que le baja el valor, y el dueño está seguro que esa pared verde que él puso le subió el valor
inmensurablemente, porque ¿cuántas casas hay pintadas de este color verde? ¿Sí? Y es horrible, pero como a él le gusta, le parece que es lo más. Entonces, la energía de la idea siempre se acaba acá. Cuando te pasa eso, que sentís que no podés, ¿sí? Es el mejor momento del proyecto. ¿Sí? Ese es el simple hecho de saber que ese es el mejor momento, ya lo empieza a hacer. Ya te empieza a permitir salir de esa situación. ¿Por qué es el mejor momento? Por dos razones. Una, porque está a punto de manifestarse. Y otra, porque te están pidiendo que verifiques si es cierto que seguís queriendo dar lo mismo. ¿Qué pasa? En los procesos de manifestación muchas veces involucramos a otras personas. Las personas inseguras no pueden ser creadores. Uno de los atributos a desarrollar por todos los seres humanos para tener la vida que quieren tener es dejar de recibir opiniones de los demás en cada cosa, o peor aún, salir a buscar opiniones de los demás en cada cosa que hacen. ¿Sí? Si vos tenés una idea y sabés, y es eso lo que querés hacer, si dejás que un montón de gente venga a traer sus ideas, cuando ellos no fueron parte del proceso original de ver verdaderamente la idea, ellos no la vieron a la idea, porque esa idea te bajó a vos. Y tu capacidad de contar la idea nunca es lo suficientemente buena como lo que pudiste visualizar. Por eso es preferible no contar las ideas. Ahora, le pasa a mucha gente que en el proceso deja que otras personas se mezclen, modifiquen, hagan esto, lo otro. Y lo que termina resultando es que esto que están por manifestar aquí en Yesod es distinto a lo que pensaron inicialmente. ¿Para qué se frena la luz en Hod? Por una razón muy simple. Hod tiene el propósito de generar vacío. Y es el lugar en donde la mayoría de la gente renuncia. ¿Sí? La gente renuncia en Hod. O sea, cuando sentís que decís, no, esto es imposible, buena señal, estás en Hod. ¿Sí? Es un momento para que seas humilde y te pongas a ver si es cierto que es imposible o no. Si descubrís que sí hay mercado, ese mercado debería de ser tu motivación para que sí sea posible. Es decir, si descubrís que la otra persona sí te ama, esa otra persona es el mercado que te dice, bueno, sí, entonces puedo cambiar, puedo embellecerme más, puedo ser más persistente, sí, puedo seguir abriendo la puerta del auto aunque haga 25 años que estemos casados, como la abría cuando la fue a buscar la primera vez que la fue a buscar, ¿no? Entonces, el propósito de Hod es crear vacío. Y Yesod, que es la sefirá que viene después, siempre trato de ver si se me ocurre una mejor forma de describirlo, pero es más, cada vez que veo esta clase en las que teníamos antes, porque ahora las estamos reeditando otra vez, digo, una de las cosas que tengo que cambiar es este ejemplo, pero en realidad no se me ocurre un ejemplo mejor. ¿Vieron cuando se saca un corcho de una botella? El corcho la botella está cerrada en vacío. Ahora, todo el espacio que el corcho tiene que recorrer para salir del cuello de la botella incrementa el vacío. Entonces uno tiene que hacer fuerza. Ahora, en el momento en que se libera, que solo ocurre al final del corcho, no pasan en ningún otro momento, solo ocurre cuando el último micrón de corcho abandonó el cuello de la botella, toda la fuerza potencial que uno estaba ejerciendo sobre ese vacío produce un rebote, ¿sí? Una ida y vuelta. El propósito de Yesod es generar ese rebote. Por eso Yesod está conectado con la sexualidad, con el dinero y con el conocimiento.
Porque esas tres áreas de la vida son las que más deseo nos producen. Cuando vos decís, bueno, me rindo, esta chica no me va a prestar atención. Después viene la parte del deseo carnal, que es el que te dice, bueno, vale la pena probar un poco más. ¿Sí? Porque a lo mejor lo que necesito ver es, a lo mejor cuando nos demos un beso voy a saber si eso no es. Cuando vos estás haciendo el producto y gastaste todo este tiempo y recursos y todo esto y llegás acá y decís, ¿pero qué voy a renunciar ahora? Y toda la plata que iba a hacer, todo lo que iba a recibir y todo lo que iba a dar, ¿no? Lo mismo pasa con el conocimiento, ¿sí? O sea, que no te vas a recibir, no vas a tomar el curso 3 de Kabbalah si ya hiciste el 1 y el 2. Entonces, el propósito que tiene es justamente ofrecer una recompensa que se siente, porque es casi, de hecho es el final de la emoción, y es en donde la emoción comienza a convertirse en sentimiento, se siente en el cuerpo. Cuando todo esto ya está, cuando entra Yesod en juego, todo Zeir Anpin está completo, y cuando está completo empieza a vibrar, y esa vibración se siente en el cuerpo. Uno siente que la plata está viniendo. Uno siente que si se anima y le habla ahora a la persona, te va a dar bolilla, ¿sí? Te va a prestar atención. Entonces, ese rebote lo que hace es que toma el intelecto, el cómo llegó la idea hasta este estadio, y lo impulsa hacia arriba. ¿Para qué lo impulsa? Para verificarlo. La emoción es un sistema de verificación entre la acción y el pensamiento. Si no hay coherencia entre eso que estás por actuar, eso que estás por hacer, no hay conectividad. No se puede conectar eso que pensaste con el mundo físico. Con lo cual es el equivalente a fracaso, o a que después ese sexo no sea tan bueno, o a que sí lo logres, pero que no, al final no ganes toda esa cantidad de dinero y no haya tanta gente que realmente quiera el producto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que llegó acá no es lo mismo que lo que descendió. Por eso es tanto más fácil hacer cosas malas. Porque las cosas malas, si se acuerdan del curso 1, son Ratzon Atzmi, Ra, egoísmo. Y el cuerpo vibra en egoísmo. Entonces, si tenés una idea egoísta y la llevas a cabo, tu emoción te va a acompañar fácilmente. El tipo que decide, le viene la idea de que quiere estafar a alguien, enseguida se pone a pensar y ve cómo lo va a hacer y esto y lo ¿sí? El proceso creativo es el mismo. Si bien ocurren da'ates en otro lugar, pero ocurren Jochma y Binah de da'at, ¿sí? Del árbol de la competición, ¿sí? Luego, si ya decidió que va a ir a hacer esa estafa, lo que sea, el tipo ama eso que está por hacer. Si no le gustara hacer eso, nadie planea robar un banco y odia robar bancos. Yo otra vez tengo que ir a robar un banco. No, otra vez anda a laburar si tenés. Ahora, si te gusta robar, si robás bancos es porque te gusta. ¿Sí? Entonces, el tipo planea y ama planea robar el banco. Y deseo ni hablar, deseo tiene de sobra. ¿Sí? Y belleza también. Cuando una persona es un estafador profesional, se preocupa de ver los detalles y sí, de que sea, es más, si puede ser un gran golpe que todo el mundo lo sepa, o sea, todos los detalles y todo eso hace a la perseverancia ni hablar, ¿no? O sea, el tipo entró al lugar y se encuentra que justo hay un policía que vino a retirar, no sé, vino todo el escuadrón de policías a retirar el sueldo ese día. Bueno, vuelve otro día, no se rinde porque, ¿sí? Es más, no pudo estafar a uno, prueba con otro. Persevera y persevera y persevera, y está perseverando en esto que ama y en esto que quiere hacer, que es estafar a alguien. ¿Sí? Y el cuerpo seguro lo va a acompañar fácilmente. ¿Sí? Mercado, la idea de Hod es, ¿hay mercado para esto que yo quiero producir? Bueno,
giles para ser estafados hay infinidad, ¿sí? Conectividad viene a ser lo que asociación ilícita, ¿sí? Necesitas otras personas, generalmente, ¿sí? O por lo menos llevarlo a la práctica. Y finalmente la acción es la estafa consumada. Por eso hacer cosas malas, comer eso que no querés comer y todo eso, inicialmente el cuerpo siempre te acompaña, porque la esencia misma del cuerpo es el egoísmo. Entonces, si se te ocurre una idea egoísta, lo que pasa es que no tiene éxito a largo plazo. Tiene éxito por la coherencia entre el pensamiento, la emoción y la acción, pero el resultado que tiene es que genera una consecuencia adversa. ¿Sí? Por eso nadie roba un banco una sola vez. ¿Sí? El dinero siempre tienen que reincidir. Ahora, si lo logras hacer desde un lugar virtuoso, y el virtuosismo pasa porque la emoción no te arruine tu proyecto. ¿Sí? Y si para que la emoción no te arruine tu proyecto, generalmente lo primero que tenés que hacer es no contarle a nadie. Porque generalmente es la gente asociada que no conoce lo que estás tratando de manifestar, aquellos que tratan porque además, si recibiste un intelecto de estos, de golpe tenés otra luz, otro aura, y la gente quiere saber por qué estás así. ¿Sí? ¿Por qué sonreís tanto? Es sospechoso, ¿no? ¿Por qué estás tan contento? Contame. Ah, estás enamorado. Ah, ¿no? ¿No hace eso la gente? ¿Sí? En el momento que uno recibe intelectos de Atzilut, uno brilla de una manera distinta y la gente quiere saber por qué y quiere ver si se lo pueden quedar o si te lo pueden sabotear. Entonces, la confidencialidad es importante, y después, si tenés que involucrar a personas en medio de este proceso, tu fortaleza en solo entregar paquetes de qué es lo que la otra persona tiene que hacer sin que sepa el todo es crucial. ¿Sí? Es como cuando le decís a un amigo, ok, necesito que me des el teléfono de tal y tal persona. ¿Para qué? No te puedo decir. Ah, ¿te gusta? No, no te puedo decir, necesito que me des, o sea, tu parte es que me des el teléfono. ¿Sí? Ahora, si necesitas el consejo y hablar, es porque sos blando. ¿Sí? La gente, y en realidad tiene potencialmente mucho más posibilidad de hacer algo grandioso el estafador que la gente común. ¿Sí? Porque la mayoría de la gente lo que tiene no es que son buenos. La mayoría de la gente son blandos. La mayoría de la gente tiene las mismas ideas de, ¿cómo sería robar un banco? ¿Cómo sería deshacerme de esa persona que tanto me molesta y todo? Pero lo que pasa es que son blandos. ¿Sí? Y esa blandez, el no hacer, o sea, si no lo vas a hacer, no lo pienses. Porque cada cosa que pensás y no manifestás físicamente, acompañado por la emoción y demás, te descalifica para recibir intelectos divinos. Ahora, conociendo esto, si salís a solicitarlos, hay que actuar. ¿Sí? Si hoy te parece que tu situación de pareja, que si tu trabajo, que si tu salud, lo que sea, no es lo que querés, bueno, el sistema es este. Y funciona todas las veces, porque si prestan atención en las áreas de su vida en donde sí tienen éxito, todo esto está presente. Ahora, solo para ilustrar realmente cómo funciona esto, lo que veíamos anteriormente es el orden en cómo tienen que aparecer mentalmente, ¿sí? A qué uno le tiene que dar lugar en qué momento del proyecto. Pero en realidad cómo funciona es que todos los intelectos y Gesed y Geburah, las primeras emociones, el deseo de dar y el deseo de recibir, están pensados para suministrar a Tiferet. Tiferet, ¿quién es? Yo. ¿Quién soy yo? Yo soy Tiferet. La gente cuando habla de sí mismo se toca el centro del pecho.
esto es lo que nosotros somos el centro de la emoción. Y la idea es que todo funcione en términos de Tiferet. Así es en realidad como se ve, según el funcionamiento, prácticamente el árbol. El árbol en realidad se para sobre Netzach y Hod, y la verdad es que Malhut no está debajo de Yesod, sino que está atrás. Después en el curso número 3 vamos a explicar el por qué está atrás. Tiene que ver con que hay momentos cuando las cosas no brillan en la vida, es porque Malhut y Yesod están de espaldas, ¿sí? Se dan la espalda. La revelación de luz en nuestras vidas, o el generar este proceso de precipitación de intelectos, hace que Malhut, el mundo de Asiá, que es femenina, le guste este masculino que está acá y se dé vuelta a mirarlo. Cuando se miran cara a cara, la emoción con la acción, cuando no están desasociados, tu vida brilla. Por otro lado, estos son los brazos, ¿sí? Y lo que le pasa a la mayoría de la gente, la razón por la cual viven en constantes montañas rusas, es porque la mayoría de la gente, no nosotros a partir de hoy, pero la mayoría de la gente, en lugar de recibir en la emoción la precipitación de estas 5 sefirot superiores, para que se transfieran a las 5 sefirot inferiores, tienen este cuello de botella. El único cuello de botella que debería de tener el árbol es Yesod. Yesod es en realidad un embudo. Es el lugar en donde todos los intelectos, todas las emociones, todo va a parar a Yesod. Es el lugar de la verdadera emoción. ¿Cuál es la emoción? Es la aceleración del fluido. Todo esto es un sistema de mecánica de fluido. La luz del mundo infinito es un fluido que fluye hacia nuestras vidas, hacia nuestro mundo. Y Yesod, el conocimiento, la sexualidad, el dinero, el poder hacer, es un lugar de compresión de fluido. ¿Qué le pasa al fluido cuando se comprime? Disminuye en caudal, pero aumenta la presión. Y esa presión produce vibración, resonancia, lo que nosotros le llamamos vida, ¿sí? Sentirse vivos, es en realidad el paso de la energía por Yesod. Para la mayoría de la gente es el paso hacia la muerte, no hacia la vida plena. ¿Sí? Y eso es lo que le pasa al ser humano, a falta de verdadera presencia de la emoción, porque tiene este embudo acá en el cuello en donde todo se le atora, porque Da'at en realidad de lo que está hecho también tiene 10 sefirot adentro, pero es binario el sistema. Hay 5 estados de Gesed en Da'at y 5 estados de Geburah en Da'at. Y según cómo interpretó la persona lo que tiene enfrente, si lo interpretó como bueno o malo, hace que la luz descienda, sea con atributos de juicio, ¿sí? Y eso es lo que va a permear a todas las sefirot hasta llegar a Hod, o con atributos de Gesed, y estos 5, se recibe uno u otro. Los 5 estados de juicio que están en el lado izquierdo, o los 5 estados de Gesed que están en el lado derecho. Y eso lo determina el pensar está bien o está mal. Y eso, el problema que tiene, es que si pensás que las cosas están bien, igual no va a funcionar. Porque vos necesitas estados de Geburah también, de deseo, y hacen falta las 2 columnas. Lo que pasa cuando la gente piensa si bueno o malo, en lugar de perfecto, es que determina si van a descender intelectos de, está todo bien, es bueno, entonces me relajo y no hago nada. ¿Sí? O es todo malo, ¿qué hago? Me defiendo. ¿Sí? Si es malo, la conciencia del animal mide bueno o malo por recompensa y castigo.
¿Sí? Si me lo puedo comer, si es bueno, me va a dar un beneficio, es egoísmo. Pienso que es bueno porque me va a dar un beneficio, sigue siendo egoísmo, a pesar de que digo es todo bueno. Y si digo es malo, me tengo que defender de eso. En el momento en que yo puedo entender que el intelecto es perfecto, bueno, esto hoy no quiere hacer su perfección, ¿sí? Todo el intelecto va al centro de la emoción. La clase que viene, vamos a ver un sistema de destapacañerías del árbol. Porque muchos de ustedes se van a dar cuenta, van a decir, no, yo sí quiero dar. Y sí tengo deseo. Pero ¿cómo es embellecer lo que yo estoy haciendo? No te vamos a decir cómo embellecer. Si están los otros dos, el tercero debería aparecer, pero puede suceder que esté bloqueado. Y si se desbloquea, comienza a funcionar y comienza a manifestar el trabajo, lo que tiene que manifestar. Y lo que vamos a ver la semana que viene es una herramienta metafísica, casi mágica, para destapar las sefirot emocionales. Gente, hasta la semana que viene. Muchísimas gracias.